vamos a continuar con la posición de México frente a las reformas. México declaró estar a favor de un aumento de número de miembros no permanentes que al mismo tiempo conlleve a un mejor equilibrio geográfico. La reforma del Consejo debe permitir una mayor representatividad de las diferentes regiones y ajustes en los métodos de trabajo, incluida la limitación y eliminación del privilegio de veto. El veto debe dejar de ser un elemento intocable. México está convencido de la necesidad de impulsar una reforma integral del Consejo de Seguridad con el fin de que sea un órgano más representativo, eficaz y transparente. México, junto con Argentina, Pakistán e Italia, y alrededor de 20 países más, integra el grupo conocido como Unidos para el Consenso, que promueve la propuesta citada en el comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores que antecede y que se contrapone a la del G4. Incluir 10 nuevos miembros no permanentes en el Consejo que pueden ser reelectos, con lo que el número total de integrantes sería de 25. Contar con miembros electos por la Asamblea General fomenta la rendición de cuentas por parte de aquellos miembros no permanentes del Consejo de Seguridad que busquen reelección. Posición de México frente a reformas. Continuación, deberían evitarse las soluciones rápidas o parciales y el establecimiento de fechas límites o plazos para alcanzar acuerdos. Se debería buscar un consenso más representativo, más transparente y más democrático, capaz de hacer frente con eficacia a los desafíos de esta era. La búsqueda de un aumento en la categoría de miembros permanentes solo acentuaría las desigualdades e incrementaría el número de miembros del club de privilegiados integrado hasta ahora por los 5 miembros permanentes. Deberían tenerse en cuenta las nuevas realidades, tales como la consolidación de la Unión Europea, el principio de distribución geográfica equitativa y el hecho de que es injustificable otorgar privilegios especiales a más países en el proceso de asignación de nuevos asientos. La restricción y o eliminación del derecho de veto debería impulsarse firme y decididamente. México se opone a que Brasil sea el representante de América Latina en el Consejo y en cambio postula su propia candidatura. Vamos a mirar la Secretaría General, las características del nombramiento y sus funciones. Características del Secretario General. En términos de la Carta, el Secretario General es el más alto funcionario administrativo de la organización y como tal desempeñará las demás funciones que le encomienden el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, el Consejo Económico y Social y otros órganos de las Naciones Unidas. La Carta autoriza también al Secretario General a llamar la atención al Consejo de Seguridad hacia cualquier asunto que en su opinión pueda poner en peligro el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. Recuerden, esto fue postulado en uno de los artículos anteriores, una de las cuestiones del Secretario General relacionadas con la Asamblea General. Estas directrices demarcan los poderes del cargo, a la vez que le confieren un extraordinario y amplio campo de acción. El nombramiento ha sido polémico. En estos días se eligió o se postuló ya el candidato para esta nueva era, que es Antonio Guterres, nombramiento y secretario general. El secretario general será nombrado por la Asamblea General a recomendación del Consejo de Seguridad. Por lo tanto, la selección está sujeta al veto de cualquiera de los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Aunque técnicamente no hay ningún límite al número de mandatos que un secretario general puede servir, ninguno hasta ahora ha estado en la oficina durante más de 2 periodos. Cada mandato tiene una duración de 5 años. Contenido. Funciones. Funciones de Secretaría General. Las funciones de la Secretaría son tan variadas como los problemas que tratan las Naciones Unidas. Incluyen desde la administración de las operaciones de mantenimiento de la paz
y la mediación en controversias internacionales hasta el examen de las tendencias y problemas económicos y sociales y la preparación de estudios sobre derechos humanos y desarrollo sostenible. El personal de la Secretaría, entre otras funciones, informa a los medios de comunicación del mundo sobre la labor de las Naciones Unidas, organiza conferencias internacionales sobre autos de interés mundial e interpreta discursos y traduce documentos a los idiomas oficiales de la organización. La Secretaría tiene alrededor de 41.000 funcionarios en todo el mundo. Vamos con la Corte Internacional de Justicia, sus funciones, características, legitimación de partes críticas. Vamos con las funciones de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia será el órgano judicial principal de las Naciones Unidas. Funcionará de conformidad con el Estatuto Anexo, que está basado en el de la Corte Permanente de Justicia Internacional y que forma parte integrante de esta Carta. Sus funciones principales son resolver por medio de sentencias las disputas que le sometan los estados, procedimiento contencioso y emitir dictámenes u opiniones consultativas para respuesta a cualquier cuestión jurídica que le sea planteada por la Asamblea General y el Consejo de Seguridad o por las agencias especializadas que hayan sido autorizadas por la Asamblea General de acuerdo con la Carta de las Naciones Unidas. Procedimiento consultivo. Características. Corte Internacional de Justicia. Magistrados elegidos por la Asamblea General y por el Consejo de Seguridad que en este asunto no tienen derecho a veto. Ambos órganos votan simultáneamente pero separado. Para ser elegido es necesario recibir la mayoría absoluta de votos. Cada 3 años se elige 1/3 de la Corte. Distribución geográfica: 3 miembros de África, 2 miembros de América Latina, 3 de Asia, 5 de Europa Occidental y otros estados: Canadá, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, 2 de Europa Oriental, incluida Rusia. Legitimación de partes. Legitimación de las partes. Existen 2 tipos de procedimientos dentro del Consejo Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia. El contencioso para disputas entre estados y el consultivo para aclaraciones jurídicas a órganos de la ONU. Puede recurrir a la Corte de Justicia en materia contenciosa todos los estados que sean parte en su estatuto, lo que incluye automáticamente a todos los miembros de las Naciones Unidas. Tanto la Asamblea General como el Consejo de Seguridad pueden solicitar una opinión consultiva de la Corte sobre cualquier cuestión jurídica. Ninguna persona individual, física o jurídica podrá recurrir a la Corte ni en la vía contenciosa ni en la vía consultiva. Contenido: Corte Internacional de Justicia. Las críticas que se le hacen a la Corte, críticas de la Corte Internacional de Justicia. Lentitud en los procesos, primero. Ejercer más presión al Consejo de Seguridad. Altibajos y desfases que cualquier tribunal experimenta respecto a la realidad fáctica y normativa que conforma su base decisoria en un momento histórico determinado. Falta de confianza de los potenciales usuarios de sus servicios judiciales. Agencias especializadas de la ONU. El PNUD, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, la UNICEF, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNESCO, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la ONU Mujeres, el ACNUR, Oficina de Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, el PNUMA, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, el UNCTAD, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, la FAO, Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el FENAWAPT, Fondo de Población de las Naciones Unidas, OMS, Organización Mundial de la Salud, UPU, Unión Postal Universal, ONU-SIDA, Programa Fondo de las Naciones Unidas sobre el VIH-Sida, OMM, Organización Meteorológica Mundial, OMI, Organización Marítima Internacional, OMPI, Organización Mundial
de la propiedad intelectual, ONUDI, Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial. Y aquí acabamos el capítulo o sesión número